Reunión de la familia Sanz un año más en un entorno burgalés con base en la villa de Acinas, rodeado por la Sierra de la Demanda y los picos de Urbión y bañado por los ríos Arlanza y Acinas. Las rutas turísticas culturales fueron las siguientes. Primer día, visita al importante yacimiento de Atapuerca, visita a la villa de Covarrubias, declarada Cuna de Burgos y conjunto histórico-artístico. Siguiente día, paseo por Sala de las Infantes, por Acinas y sus humedales, y por la tarde visita al monasterio de Santo Domingo de Silos, claustro románico, desfiladero de Yecla y finalmente la villa de Caleruega. Tras una cena copiosa y un sueño interminable, nos levantamos con un día despegado y nos fuimos a visitar la cercana villa de Sala de los Infantes, a 4 kilómetros de Encinas. Es un municipio legendario que se halla localizado en el interior de Burgos, provincia del noreste de la comunidad autónoma de Castilla y León, y a escasos 56 kilómetros de distancia hasta su capital provincial en dirección este. Forma parte de la hermosa zona de la Sierra de la Demanda. La población actual asciende hasta los 2.130 habitantes, aunque esta cifra aumenta con la llegada del creciente turismo rural durante los periodos vacacionales. Según la versión más antigua conservada del famoso poema épico del Cantar del Mío Cid, los 7 infantes de Lara o de Salas, tras una traición hecha contra las hijas del Cid campeador, Ruiz Díaz de Vivar, durante sus bodas en Valencia, son perseguidos y decapitados. La ficción y la realidad se mezclan, mostrando tanto la antigüedad de esta villa medieval como los lances en esta tierra de frontera entre reinos cristianos y musulmanes. Los monumentos, rutas y lugares de interés que visitamos fueron los siguientes. Iglesia parroquial de Santa María de los Salas de los Infantes. Es un templo cuya construcción se remonta al siglo XV, proyectado bajo las características del estilo gótico isabelino. No obstante, a lo largo de su historia ha sufrido varias remodelaciones. Visita al Museo de los Dinosaurios, muestra completa extraída de los yacimientos de la zona. Se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Iglesia de Santa Cecilia, a orillas de Arlanza, del río Arlanza, gótica con 3 naves con columnas, arcos y bóvedas estrelladas en piedra. Hay que destacar que en el entorno al municipio pueden verse rutas posibles como la de Escipión, la ruta de las Calderas, la ruta del bueno, el feo y el malo, donde se rodó el clásico Film Western, o la ruta del convento de Albiente. También los productos típicos de la zona y su gastronomía, el lechazo de al horno, o el queso de oveja, o la morcilla de harina, o las rosquillas de anís, entre otras opciones. Tras la visita a Sala de los Infantes, volvemos al pueblo de Acinas, a nuestro cuartel. Dimos un paseo tranquilo y relajado por el pueblo y sus alrededores, descubriendo una serie de lagunas, humedales de gran importancia en la biodiversidad de aves migratorias, tanto para las que pasan el invierno como las que llegan en verano. Especialmente hay 40 nidos de cigüeña, distribuidos por distintas áreas, y desde principios de febrero se las oye crotorear e iniciar sus periodos nupciales. También pudimos descubrir a media mañana, entre otras aves, milano real, busardo ratonero, numerosos buitres leonados a lo lejos, cogujadas, tarabillas, colirrojo tizón, lavanderas blancas y un sinfín de aves paseriformes que contribuían a nuestra alegría mañanera. Después de comer las perdices de nuestra madre, ricas, nos tocaba regresar a Madrid. De camino, parada obligatoria a Santo Domingo de Silos, antes llamado San Esteban de Silos. Santo Domingo de Silos es una villa y un monasterio de monjes benedictinos. Se asienta en la parte oriental del Valle del Tabladillo y rodeado de altos montes de rocas calizas, escasamente cubiertos de encinas, enebros, sabinas y pinos. En cuanto a su origen, los restos de cerámica hallados se pueden fechar en el siglo X a.C., en la Edad de Bronce. En los Altos de Yecla se han encontrado también restos celtíberos, romanos y visigodos. La historia de la abadía y la historia de la villa de Silos han caminado siempre juntas.
El monasterio, que remonta sus orígenes al siglo X, Fernán González, primer conde de Castilla, empieza a cobrar importancia con la llegada, en 1041, del monje Domingo Manso, natural de La Rioja, proveniente del monasterio de San Miguel de la Cogolla. Él restaura el monasterio y da origen a un movimiento espiritual y cultural. La grandiosidad del claustro románico y la vida de los monjes han traspasado los límites de estos montes. El actual núcleo urbano del pueblo de Silos tiene sus orígenes en el foro de Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la abadía en 1098. La villa ha perdido casi por completo su aspecto medieval del recinto amurallado, pues solo quedan dos puertas, la de San Juan y la de la Calderera, y los paños de murallas cierran la huerta del monasterio. En cuanto al monasterio de Santo Domingo de Silos, es un monasterio benedictino que tuvo sus orígenes en el siglo XII, en honor a su abad Domingo, fallecido en 1073. 15 años después de su muerte se construyó un templo semejante al de San Pedro de Arlanza, que fue sustituido por el actual de estilo neoclásico, 1751-1792, obra de Pedro Machuca. En época visigoda ya existía un cenobio dedicado a San Esteban, que estuvo ligado jurídicamente a la familia condal. Se independizó, adquirió privilegios y territorio propio. Es uno de los monumentos capitales para la historia del románico, único en Europa por la importancia de la escultura de sus capiteles, compuesto de elementos decorativos vegetales y animales, y los 8 relieves en los machones angulares de temática bíblica: la ascensión, la venida del Espíritu Santo, sepultura y resurrección, descendimiento de la cruz, la asunción de María y el árbol de Jesé. La iglesia, levantada aprovechando parte de un templo mozárabe del siglo X, del que queda algún resto, fue sustituida en el siglo XVIII por la actual, de corte neoclásico. Del templo románico se conserva la portada meridional de crucero, con capiteles de comienzo del siglo XII. Junto al templo está la antesacristía, una estancia románica cuyos muros están cubiertos de cadenas. Al fondo de la sacristía se accede a la capilla barroca, de planta octogonal del siglo XVIII, con lienzos debido al mercedario Fray Gregorio Barambio, donde están las reliquias de Santo Domingo en una urna con 3 coronas de plata sobredorada. En las crujías está el sepulcro de Santo, gótico, así como la Virgen del Marzo, del siglo XIII, en una dependencia contigua, la botica fundada en 1705. En la heráldica conventual figuran 3 coronas que hacen referencia a las que recibió Santo Domingo en su aparición. El monasterio cuenta con un museo que guarda arras del medievo y siglos posteriores. Algunas piezas fueron realizadas en los propios talleres de miniaturas y esmaltes. El más famoso es el frontal de Silos, cuyo origen se conserva en el Museo de Burgos. Los benedictinos de Silos tienen una larga tradición hospedera. Este es el único monasterio de España en el que los monjes hacen sus plegarias, oraciones y oficios completamente en gregoriano. El abad Santo Domingo restauró este monasterio y erigió el claustro en el que destacan los bellos capiteles. El artesanado mudéjar puso en el siglo XIV el remate a esta gran obra. De la iglesia románica del monasterio solo se conserva la puerta de las vírgenes, con un arco de herradura que hace recordar la primitiva iglesia mozárabe. Su actual biblioteca suma más de 100.000 volúmenes, muchos de un gran valor incalculable. En el patio dentro del claustro hay un ciprés llamado de Silos por Gerardo Diego, y dice así una poesía: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo un loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme, y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Por otro lado, Santo Domingo de Silos marca el inicio del camino de la lengua. Tras abandonar las tierras de La Rioja, donde aparecen las primeras manifestaciones de la lengua romance, germen de lo que hoy conocemos como idioma español o castellano. Su pozo histórico, artístico y cultural le han otorgado el título del conjunto histórico artístico. Su época de esplendor se produce en el siglo XI, cuando una vez restaurado la comunidad invierte horas de trabajo en el escritorio. De aquella época datan las famosas glosas silenses, uno de los documentos que da origen al castellano. En concreto, se trata de datos aclaratorios sobre textos latinos que uno de los monjes escribió en el margen del homiliario de Silos. Dos documentos se encuentran en las paredes de la biblioteca de este monasterio, joya de la arquitectura religiosa
y un auténtico tesoro cultural. En ella se guardan más de 60.000 volúmenes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y códices. En la botica queda una rica colección de libros de farmacopea y gran cantidad de recipientes talaveranos para las medicinas. Salimos del monasterio y de la iglesia y damos un paseo por la plaza del ayuntamiento, donde observamos la iglesia de San Pedro de Santo Domingo de Silos, del siglo XVIII, construida sobre los cimientos de un templo anterior románico, que alberga en su interior un muy interesante museo medieval, con piezas destacadas de este periodo. La pieza más conocida sería su cáliz de Santo Domingo, siglo XI, un copón facturado en plata dorada formado por dos esferas, una en la copa y otra en la base, unidas por una caña anudada. El cáliz pudo ser facturado en el taller de orfebrería del propio monasterio durante el abadizado del propio Santo Domingo. También de interés es el tímpano románico del siglo XII, descubierto durante unas excavaciones de 1964. Salimos del monasterio de Silos y nos dirigimos hacia Madrid, donde nos encontramos con un paraje natural inigualable, el Parque Natural de la Yecla. Una profunda y estrecha garganta modelada en los materiales calizos que caracterizan el relieve de las peñas de Cervera, de abruptos escarpes con gran diversidad de formas. El angosto desfiladero, horadado por la acción de las aguas del arroyo El Cauce durante millones de años, tiene zonas con una anchura que apenas llega a los 2 metros. En las cumbres anidan más de 100 parejas de buitre leonado. Una serie de puentes y pasarelas permiten recorrer la garganta en un sugerente paseo, 600 metros, sobre cascadas y pozas. La bajada y salida se efectúa junto a las entradas de los dos túneles de la Burgos 910, Silos-Caleruega, a 3 kilómetros de Silos. El desfiladero está incluido en el espacio natural de la Yecla y los Sabinares de Arlanza, que abarca más de 26.000 hectáreas, el valle medio de Arlanza, las peñas de Cervera, el cañón del río Mataviejas, la meseta de Carazo, el monte Gallubar y las Mamblas. Aquí se localiza uno de los más extensos y mejor conservados sabinares de Europa, con ejemplares que superan los 2.000 años de vida. También encontramos masas de encinas, quejigos y rebollos, y abundante fauna. La sabina albar, Juniperus turífera, que significa productora de incienso, es una especie superviviente de épocas prehistóricas. Ya dirección Madrid, nos paramos en Caleruega. Nace para la historia entre los años 912 y 940. Su nombre deriva del latín cavis, cal, producto abundante en la zona. La primera noticia de Caleruega data del año 1062. La historia de Caleruega da en 1170 un giro radical hacia la fama y el protagonismo. En esa fecha nace en la localidad el Santo Domingo de Guzmán, uno de los burgaleses más célebres. El movimiento teológico y social iniciado por Santo Domingo se hizo muy pronto presente en el pueblo. Antes de que pasara un siglo, el rey Alfonso X el Sabio había creado un señorío político y espiritual en la villa, para gloria del santo. Ordenó el traslado a Caleruega de las monjas ya dominicas desde San Esteban de Gormaz al convento que, por encargo suyo, había construido el obispo de Osma, sobre las casas solariegas de los Guzmanes. El rey acudió a Caleruega y otorgó fuero, convento, villa y términos a la priora de las dominicas. El señorío de las monjas sobre Caleruega dura hasta los cambios del siglo XIX. De esta época quedan dos testimonios heráldicos, la Torre de los Guzmanes y la Picota de la Justicia. Caleruega no depende de otras administraciones, así que aparece en solitario en el censo en 1591, año en el que cuenta con 90 vecinos, más de 400 habitantes. A mediados del siglo, hacia 1950, la Orden de los Dominicos favorece a Caleruega como lugar santo de la Orden, valorando el ambiente de silencio y de la cristiandad. Hoy Caleruega es una referencia importante en los ámbitos teologales e incluso turístico gracias a Santo Domingo. Se conservan todavía el Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en el que se sitúa el sepulcro de la infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso X, el Pozo de Santo Domingo, el Torreón de los Guzmanes, la Bodega de Santa Juana y la iglesia de San Esteban, de un sencillo estilo románico.
Hasta aquí nuestra visita a Burgos. Ha sido un placer compartir con mis hermanos políticos, con mi madre, por supuesto, y mis sobrinos, estos días en convivencia pacífica y con un gran entusiasmo e ilusión. Hasta la siguiente excursión. Adiós.